una extraña desaparición y una teoría inconclusa. ¿Dónde está Jacobo Grinberg? Estos son otros datos de El secreto del Dr. Grinberg. El secreto del Dr. Grinberg es un documental dirigido y producido por Ida Cuéllar, un cineasta español. Este documental sigue la vida y los descubrimientos de un curioso personaje, el enigmático científico Jacobo Grinberg, quien a lo largo de su carrera habría investigado fenómenos paranormales, experiencias extracorporales, la telepatía, el chamanismo y mucho más, utilizando el método científico. Jacobo intentó cambiar la relación que hay entre ciencia y la conciencia, entre el ser y su entorno. Su trabajo pretendía desarrollar las bases científicas para la telepatía y las disciplinas esotéricas. Recibió apoyo por parte de la UNAM y de gente poderosa del gobierno en turno. Contaba con el apoyo del CONACYT y tenía su propio laboratorio en las instalaciones de la UNAM en la Ciudad de México. Jacobo desafía la ciencia convencional. Sus experimentos incluyen técnicas de hipnosis, meditación profunda y la creencia en la existencia de dimensiones paralelas. Incluso vemos cómo gente cercana a la clase política lo introduce con una chamana mexicana, la famosa Pachita, con quien convive aproximadamente 2 o 3 años, siendo partícipe de las intrigantes operaciones que ella realizaba y que lo llevó a escribir el libro Chamanes de México. Por medio de entrevistas nos enteramos de su investigación más conocida. Y la última, la teoría sintérgica, que significa síntesis y energía, producto de esta relación y convivencia que tuvo con Pachita. Esta teoría desarrolla los elementos que lo llevan a concluir que las operaciones de la chamana eran el resultado de la presencia de un campo neuronal que rodea el cerebro y una red espacio-temporal. Grinberg quería demostrar que los cerebros están conectados unos con otros. Lo que el documental no nos dice, porque no es su objetivo, es que la teoría de Grinberg no era única. Para ese entonces ya había muchas creencias similares, como la escatología, la ciencia de la vida, conocida como método Walter, el método Silva y otros más. Lo innovador del Dr. Grinberg, tal vez, era la demostración para pasar de la teoría a la ley. Para esto aplicó el método científico y sin dudarlo utilizó los análisis neurofisiológicos como el electroencefalograma, la luz estroboscópica y otros. Otro punto que el documental no explica muy bien es que la teoría de Jacobo Grinberg se refería al potencial transferido, lo que Albert Einstein llamó el efecto fantasma. Esto es la comunicación entre partículas, más o menos. Él desarrolla una teoría que muchas potencias mundiales querrían aplicar, como el poder leer la mente de las personas y o poder controlarla, o tener la capacidad de mover y manipular tu propio entorno. Recordemos que tanto la Unión Soviética, con los múltiples experimentos de telepatía y telequinesia realizados por Nina Kulagina, que movía objetos con la mente, como los Estados Unidos, con el proyecto MK Ultra, en el que durante 20 años desarrollaron experimentos ilegales con los que pretendían, por medio de la telepatía, la hipnosis y demás técnicas psiquiátricas, controlar la mente humana, sin resultados aparentes. También recordemos el famoso proyecto Stargate, con el que se vincula a Grinberg, que sostenía que todos podemos modificar nuestro entorno según lo que pensamos. En realidad, nada nuevo. Pero al saber esto, tal vez no podríamos separar su participación científica de su desaparición. Al parecer se presume que todo está conectado. ¿Qué sucedió con Jacobo Grinberg? Para realizar este documental desarrollaron una investigación, y es curioso saber que mientras Jacobo desaparece, no lo buscan hasta un mes después. Argumentan que no era difícil que no se supiera nada de él, pero todo es muy extraño. Él desaparece el 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de su cumpleaños. Es hasta enero de 1995 cuando se reporta su desaparición, y es hasta junio del mismo año cuando su hija hace pública su búsqueda en un programa de televisión. Y antes de continuar, te pido que te suscribas y compartas este video, y te sugiero que te quedes hasta el final porque viene lo bueno. Existen varias teorías acerca del paradero de Jacobo Grinberg. Una es que su esposa, curiosamente de nombre Teresa Mendoza, como la del corrido de los Tigres del Norte, tuvo algo que ver con su desaparición, ya que tenían problemas de pareja. Ella misteriosamente se esfumó después de Grinberg. Nunca más se ha sabido de ella. Otros han especulado que la señora Mendoza era en realidad una espía de la CIA.
También se cree que Jacobo era víctima de una persecución, ya que al investigar su casa no se encontró el material de su investigación. Esto le da tal vez un poco de sentido a la teoría de que Teresa Mendoza era espía de esta organización. Se cree también que, según el testimonio del policía de investigación Clemente Padilla Luquín, que Jacobo entró a los Estados Unidos en un programa secreto de investigación. Este comandante ya en retiro fue el que más se acercó en una extenuante investigación al paradero de Jacobo, pero cuando le informa a la familia que Jacobo está en Boulder, Colorado, la familia no le cree y no lo busca en ese lugar. Más adelante le solicitan la renuncia al comandante y el presidente en turno, Ernesto Zedillo, lo saca de la investigación y el caso se diluye. Tiempo después el hermano le da a otro jefe de la policía el expediente para continuar con la investigación, pero misteriosamente este archivo desaparece. También se ha llegado a creer que Greenberg fue obligado por las autoridades norteamericanas, sin embargo, al ser desclasificados los archivos de la CIA y consultar el caso Stargate, solo se encontró un artículo del ahora desaparecido investigador y nada más. Otra idea es que pudo haber sido internado en un hospital psiquiátrico en los Estados Unidos, como una forma de desaparecerlo del mapa. También puede ser que la misma esposa lo haya hecho. Muchas otras teorías han surgido. La de la abducción alienígena, la de que cayó por un monte y nadie nunca lo supo, o simplemente que se quiso alejar de la sociedad en compañía de Teresa Mendoza. Y una tal vez disparatada pero posible, que decidió trascender hacia el universo haciendo un ritual, como estaba muy de moda en esa época, y desaparecer de la faz de la Tierra. El documental solamente nos deja más preguntas que respuestas y tal vez un mal sabor de boca. Pareciera que la familia no estaba muy vinculada con la vida de Greenberg, ya que quienes denunciaron su desaparición en realidad fueron sus compañeros de trabajo. El dato tal vez más curioso es que la familia no hizo lo posible por intentar irlo a buscar a Colorado, como les proponía el comandante Padilla. Y una parte de la historia de Greenberg que no se profundiza en el documental es que fue amigo del escritor y gurú Carlos Castaneda, quien estaba casado con una mujer de nombre Florinda Donner, que formaba parte de un grupo denominado Las Brujas, que pertenecían a la secta que presidía este escritor. Esta mujer, muy amiga de Teresa Mendoza, desaparece el 29 de abril de 1998, 2 días después del fallecimiento del escritor. Lo relevante tal vez es que se cree que Florinda Donner es aquella rubia que el testigo de Boulder le menciona a Padilla y quien la identificó como su acompañante la última vez que se les vio con vida. Su verdadero nombre es Regina Margarita Tal. Ella se cambió el nombre en 1985 y se puso Florinda Donner. Cabe resaltar que dentro de la secta Las Brujas todas habían cambiado de nombre. ¿Será verdad que también era un agente de la CIA que trabajaba en un búnker en Boulder? Al ausentarse el grupo de las brujas, Florinda es buscada por el FBI, ya que su familia reporta su desaparición. Es en el año 2006 cuando en el Parque Nacional del Valle de la Muerte es encontrado un esqueleto que fue identificado y se confirmó que los restos pertenecían a una de las mujeres brujas del grupo de Carlos Castaneda, lo que puede reforzar la teoría de una creencia o un ritual característico de las sectas que les hacía creer que la pérdida de la vida les hace trascender a otro plano, cosa que puede haber sucedido con Greenberg, ya que su desaparición tiene muchas coincidencias. Carlos Castaneda y Jacobo Greenberg se conocieron, compartían amenas pláticas sobre los temas que Jacobo investigaba. Sin embargo, Jacobo rompe con Castaneda porque Castaneda exigía a sus discípulos que para poder alcanzar la grandeza espiritual debían dejar su pasado totalmente, olvidarse de todo, y Jacobo no podía separarse de su hija. Desde este momento en el que abandona a Castaneda, Jacobo decía que se sentía vigilado. El cineasta creador del documental menciona que en el libro La batalla por el templo de Jacobo Greenberg, él describe lo que le sucederá, que habría dejado pistas sobre su destino. En alguna parte del libro habla de un accidente automovilístico que lo llevó a un lugar maravilloso. Si tomamos en cuenta que Jacobo iba a viajar hacia Campeche antes de ir a India, podría ser que este percance haya sucedido y nunca haya sido identificado o haya llegado a Campeche y olvidado su pasado con la intención de trascender espiritualmente.
como Castaneda proponía. Si tomamos en cuenta este pensamiento holístico, podríamos deducir tal vez en dónde está. Hay por ahí en las redes la versión de que Jacobo se le apareció a una persona cercana a su familia hace algunos años y que le mandó decir a su padre que estaba bien, pero que desapareció aparentemente atravesando una pared. Es importante recordar que el Dr. Grimberg ha generado cierta controversia. Algunos críticos argumentan que los métodos y teorías carecen de evidencia científica sólida y que sus conclusiones podrían ser subjetivas. No creo que las investigaciones hayan sido el móvil de su desaparición, más bien pienso que sus mismas creencias lo condujeron a ello. Y aunque en la actualidad se han retomado estos pensamientos, el Dr. Grimberg es más conocido por su misteriosa desaparición que por su investigación científica.